Hola, buenas tardes. Vamos a dar por iniciado este unboxing de consultoría de procesos. Antes que nada, quería daros las gracias por uniros a estos encuentros digitales. Espero yo que en estos 30 minutos que os voy a dar una pincelada de lo que es el servicio de consultoría de procesos os sirva de utilidad. No obstante, vamos a tener que silenciar los micros para asegurar la conectividad, pero si surge cualquier duda o cualquier aclaración que tengáis durante la sesión, os dejo mis datos de contacto para que, por si tenéis pueda poder aclarar esas dudas, o bien, pues, si necesitáis ampliar más información. Aquí os dejo mi correo electrónico, mi dirección de LinkedIn y tenéis también mi teléfono para cualquier cosa. Bueno, antes de continuar con nuestro encuentro digital, me gustaría contaros a muy grandes rasgos quién es Kyocera. Muchos de vosotros nos conocéis sobre todo por nuestras soluciones printing y por nuestra parte hardware, pero Kyocera Document Solution es el negocio de soluciones documentales dentro de todo el grupo de Kyocera. Nuestra principal misión es transformar a las compañías en espacios de trabajo inteligente, facilitando experiencias óptimas en el back office con soluciones y servicios modulares que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. La primera oleada de la transformación digital, las organizaciones han explorado la transformación hacia el cliente, creando nuevos espacios de interacción. Como, pues, por ejemplo, actualizando sus páginas web, actualizando plataformas de pago, proporcionando al cliente esas facilidades para acceder a su información. En la segunda oleada de la transformación digital, giran su vista hacia adentro, porque el espacio de trabajo actual no da respuesta a las necesidades de agilidad, flexibilidad e innovación que estamos requiriendo hoy en día en la actualidad. ¿Qué mejor ejemplo que lo que estamos viviendo actualmente con el caso del COVID, donde hemos tenido que adaptar de forma acelerada nuestros puestos de trabajo en nuestros salones o habitaciones de casa? Muchas organizaciones, hoy más que nunca, han visto la importancia de contar con espacios de trabajo inteligentes que les permitan atender las necesidades de lo que va a ser nuestra nueva forma de trabajar, evitando desplazamientos innecesarios al centro de trabajo, pues, por ejemplo, únicamente para recoger a lo mejor lotes de facturas que luego tengo que introducir manualmente en el sistema, o me tengo que desplazar a la oficina para firmar un documento o un contrato de trabajo, etcétera. Básicamente, hay que alinear los procesos con la nueva forma de trabajar, digital o work style. Pero ¿por dónde empiezo? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo empezamos? Tenemos tantas iniciativas y ¿por dónde empezamos? Nosotros recomendamos hacerlo por una estrategia que me lleve a una hoja de ruta, una nueva cultura que se extienda a todos los empleados y una tecnología que habilite los nuevos procesos a través de su uso. La propuesta de valor de Kyocera apuesta por poner a disposición de sus clientes un equipo capaz de analizar, diseñar y construir mejoras en sus procesos. Para ello, nos basamos básicamente en una metodología ágil de gestión de proyectos que nos permite, a través del análisis, identificar y priorizar las oportunidades del negocio. Es aquí donde intervienen los servicios de consultoría de procesos, en esa fase de análisis, de definición, de análisis y de diseño. Esta nueva forma de trabajar resuelve las necesidades de modelado e implementación de los procesos en una herramienta BPM. También nos ayuda a mantener un alineamiento entre el negocio y la tecnología, ya que nos permite relacionar las necesidades que tiene el negocio con nuestra solución tecnológica. Y por último, nos facilita la visualización de pains o de gaps o de aquella problemática o rupturas que pueden existir en los procesos, así como identificar las áreas de mejora. Las metodologías ágiles, a su vez, son una garantía de éxito, ya que minimizan el riesgo de implementación al realizar proyectos cortos en el tiempo, pero con resultados muy tangibles. Este es un ejemplo de algunos procesos documentales que más nos está requiriendo nuestros clientes, ¿vale? Uno de ellos, pues básicamente esto es la gestión y automatización de las facturas de proveedores. La firma certificada de documentos, las notas de gasto, digitalización masiva de documentos, soluciones de control horario, etc. Pero realmente, ¿cómo me ayuda la consultoría de procesos? ¿Qué ventajas me da la consultoría de procesos? Pues básicamente, reducción de costes,
mayor productividad, rentabilidad, mayor eficacia en las tareas diarias, básicamente dedicarnos, que las personas se dediquen únicamente a tareas que generen valor en la empresa. Bueno, ya a muy grandes rasgos, pues también me gustaría contaros cuál es nuestra metodología. Anteriormente os he comentado que trabajamos con una metodología de proyectos en la que la fase de consultoría abarca las dos primeras fases. En la primera fase ayudamos al cliente a marcar esa hoja de ruta, a marcar esa estrategia para que pueda identificar y priorizar las mejoras que quiere optimizar. Una vez que tenemos definido ese alcance, esa hoja de ruta, analizadas cuáles son las iniciativas por las que deberíamos de empezar a abordar, hacemos la consultoría de procesos, una consultoría de Business Process Analysis, donde de forma muy concreta vamos a analizar el proceso en cuestión, a desgranarlo, a conocer cuáles son las tareas, bajo qué plataformas informáticas se soportan, qué roles intervienen, a qué otras áreas del negocio afectan, etcétera. Una vez que tengamos claro cuál es la situación actual o cómo estáis trabajando actualmente, proponemos la situación futura, ¿vale? Cómo queremos trabajar, cómo debemos construirlo en la herramienta, ¿vale? Y cuáles son las áreas de mejora. Una vez definido el análisis y el diseño de lo que queremos implementar, pasa a nuestro equipo de implementación para que ellos construyan esa solución en la herramienta y que posteriormente vosotros hagáis esa validación o esa aceptación. No olvidándonos nunca de la monitorización de ese proceso, la optimización del mismo, que es lo único que nos va a llevar a la mejora continua. Y bueno, esto no sería posible en ningún caso si no contáramos con un equipo de trabajo. Y no solo me refiero al responsable del proceso en cuestión. Es fundamental involucrar desde el inicio a los usuarios clave, participantes del proceso, directos o indirectos, ya que esto nos permite gestionar el cambio desde el inicio del proyecto, asegurando en todo momento la comunicación entre los equipos y la gestión del conocimiento del proyecto. Voy a entrar un poquito más en detalle, ¿vale? En estas dos fases de nuestra metodología, que es donde interviene la consultoría de procesos. Como os he comentado anteriormente, nuestra metodología se adapta a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos dos tipos de clientes, clientes que vienen con una iniciativa muy en concreto, en la que ya entramos directamente en lo que sería el Business Process Analysis, o hay empresas, hay clientes que nos piden que les ayudemos a marcar les ayudemos a priorizar esas iniciativas. Tenemos un montón de iniciativas abiertas, pero no sabemos por dónde podemos empezar, ¿vale? Entonces, esa es la fase insight, la fase primera de selección y priorización de todas esas iniciativas. Eso lo hacemos con la primera fase, lo hacemos en un análisis assessment, donde básicamente a través de una serie de cuestionarios, de entrevistas con los responsables del proceso, con los miembros del equipo, los participantes de ese proceso, intentamos identificar cómo estáis organizados, cuál es vuestra estructura organizativa, cuáles son los procesos que intervienen. Si tenéis ya procedimientos establecidos, algún mapa de procesos ya documentado, y si no, os ayudamos a construirlo, ¿vale? Separando cuáles son los procesos estratégicos, los procesos core y los procesos de soporte. Y cómo se hablan entre ellos, ¿vale? ¿Qué interacción hay entre ellos? Analizamos esos procesos documentales e identificamos oportunidades de mejora. ¿Dónde están cuáles son los pain que encontramos en ciertos procesos? Alineando siempre los objetivos a los requerimientos de la compañía. Una vez identificadas las mejoras, a través de una matriz de priorización esfuerzo-beneficio, vamos a priorizar por dónde debemos empezar. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Bueno, pues tenemos una serie de iniciativas y vamos a valorar, esto me cuesta tanto esfuerzo, pero el beneficio, el ROI que tengo sobre esto es mucho más alto. Entonces vamos priorizando y sobre eso construimos un roadmap de cómo debéis ir abordando esas iniciativas. Vamos a reducir el alcance y vamos abordando fase por fase. Una vez definido ese alcance, pasamos a la consultoría PPA. Dentro de la primera fase está el análisis del proceso en su estado actual. A través de entrevistas, primero estableciendo un equipo de trabajo, como os conté anteriormente, sin el equipo de trabajo, sin involucrar a las personas, esto no funciona.
habrá que formar un equipo de trabajo a través de entrevistas, workshops, de diseñar y pintar con ellos el proceso, entender y desgranar cómo están trabajando actualmente. Una vez que entendemos cómo trabaja, qué personas intervienen, cuáles son las tareas manuales, cuáles son las tareas que me da el sistema, con qué otras herramientas informáticas se comunica y demás, podemos detectar esa problemática que tiene actual y identificar oportunidades de automatización y de mejora. Una vez que tenemos analizadas esas mejoras, pues lo que hacemos es validar con el cliente que toda la información está correctamente plasmada en esa fase de ASIS. Posteriormente, y a través de otra sesión de trabajo, ahora lo que haremos es diseñar cómo queremos trabajar, cómo será nuestro proceso futuro. Primero, a través de entrevistas y de sesiones de grupo y sesiones de trabajo, vamos a diseñar y modelar el proceso futuro, ¿vale? Hacemos una propuesta de mejoras y aquí es importante el alineamiento entre lo que quiere el cliente y las funcionalidades que nos da nuestra solución. ¿Vale? Entonces, aquí hay que hacer un correcto engranaje entre lo que queremos y lo que nos permite la herramienta, ¿vale? O hasta dónde podemos crecer. Una vez que tenemos validadas estas propuestas de mejora, lo que haremos es validar el proceso a implementar. Validamos el proceso a implementar y elaboramos un documento técnico-funcional que va a describir cómo debemos de construir esa solución en nuestra herramienta. Para, por último, presentar un plan de implementación donde daremos un calendario con las tareas y los entregables a realizar y una propuesta de seguimiento de los mismos. Bueno, pues básicamente estas son a muy alto nivel las dos grandes áreas desde que analizamos el proceso en su estado actual, diseñamos el proceso futuro para posteriormente pasar a la fase de construcción. Kyocera permite un engranaje óptimo entre las personas, los procesos y la tecnología, transformando los espacios de trabajo de una perspectiva mucho más funcional a un flujo de trabajo integrado. Y por supuesto, lo que has dicho, incorporando a las personas en este modelo. Antes de concluir con la charla, pues me gustaría contaros algunos casos prácticos en los que personalmente yo he estado trabajando de forma directa en la parte de consultoría de procesos y que hacía grandes rasgos me gustaría compartir. Uno de ellos es una solución de gestión de incidencias, ¿vale? Esto es una empresa del sector industrial donde nuestro cliente, su core principal de negocio, pues implicaba un control absoluto por la parte de calidad, el que le implicaba un cumplimiento de requerimientos y especificaciones y sobre todo estaba muy enfocado en la satisfacción a sus clientes. El principal pain que tenía nuestro cliente era básicamente que todo el proceso era manual. Entonces, a la hora de hacer un informe de qué situación estaba en las incidencias de la maquinaria o del ciclo de vida del troquel de las piezas, lo que hacía el cliente era pasarlo de forma manual. Su principal cliente, al no pasar algunas auditorías, pues se vio en la necesidad de decirle que o se transformaba digitalmente y pasaba todo el proceso a una herramienta informática y automatizada, o iba a tener que dejar de prestar el servicio con él. El planteamiento básico del cliente era, en una primera fase, realizar una gestión eficiente de cualquier informe de no conformidad o de incidencias, así como otros elementos relacionados con el proceso de fábrica y con el ciclo de vida del troquel, con el fin de evitar los errores humanos en el registro y tratamiento de la información, que era fundamental para el negocio y sobre todo de cara a una auditoría. ¿Cuáles fueron los principales retos que tuvimos en este proyecto? Pues básicamente lo que os contaba, digitalización del proceso actual. Todo lo hacían a través de hojas manuales de colores que se iban pasando entre un equipo y otro, en los que muchas veces se llenaban de grasa o estaban en manuscrito y no se entendía en qué situación estaba esa máquina, qué acciones preventivas o correctivas se habían aplicado, ¿vale? Otro de los retos fue automatizar el registro de no conformidades, dejar de utilizar el papel para pasarlo a un registro electrónico.
automatización del circuito de asignación, de gestión y tratamiento de incidencias, es decir, que no pasara de matricería a calidad de forma manual, sino que a través de la automatización del proceso y un aviso automático pudiera visualizar en qué estado estaba esa incidencia. Y básicamente un circuito automático de aprobación y rechazo de esas incidencias o no conformidades. ¿Qué soluciones propusimos? Pues básicamente que Kyocera desarrolle un proyecto a medida para este cliente, apalancando principalmente la consultoría de procesos. Aquí fue fundamental porque había que alinear claramente las funcionalidades y los requerimientos de nuestro cliente con las bondades que nos ofrece Solfeo. Una vez definido ese análisis, entendiendo su proceso en el estado ASIS y diseñando en conjunto la fase del to-be, pasamos a la fase de implementación de la solución sobre Solfeo Suite, cubriendo las necesidades de negocio del ciclo, del ciclo completo de incidencias de usuario, ¿vale? En un marco de un proyecto de transformación digital en el que estaba metido ya la empresa. Vale, otro de los proyectos que también quería contaros como experiencia es un proyecto de automatización de facturas de proveedores. Si bien es cierto que al inicio de la charla os he comentado que esto es uno de los proyectos de automatización que más nos están requiriendo nuestros clientes, pero me gusta contar este ejemplo porque ha supuesto muchos más retos, ¿vale? La consultoría de procesos aquí fue clave fundamental, ¿vale? Porque el cliente tenía muchísimas casuísticas, el tratamiento de las facturas, dependiendo del origen, era completamente distinto, así que ha supuesto un reto bastante interesante para nosotros. El planteamiento inicial, pues el cliente básicamente quería automatizar todo el proceso de gestión de facturas de proveedores, ¿vale? Necesitaba un proceso ágil y sobre todo dar respuestas a problemas que tenía de custodia de documentación. El 70% de las facturas de proveedores que se generan en este banco vienen en formato papel. Entonces, esto genera envíos a centros de custodia, almacenar muchísimo papel, el tratamiento de esas facturas, la inclusión manual de los datos de la factura en su ERP, ¿vale? Básicamente lo que ellos pedían era una solución global, desde los servicios de digitalización hasta la utilización de la plataforma software que les permita adaptarse a esas casuísticas tan específicas de su negocio. Los principales retos que tuvimos en este proyecto, pues básicamente dotar del servicio de digitalización externos al banco, ¿vale? Nosotros recibimos las facturas, las digitalizamos, ¿vale? Las certificamos y luego las pasamos por un módulo de IOCR inteligente para hacer esa captura de datos. Nos hemos adaptado a los procesos internos para toda la fase de validación de datos, para posteriormente integrarnos con nuestros sistemas, con vuestros sistemas tanto de validación interna como de contabilidad y gestión y acceso único para el proceso de gestión de facturas de proveedores. ¿Qué les hemos propuesto aquí? ¿Qué solución les hemos dado? Pues desarrollamos un proyecto planteado en una solución global en la que se incluyen servicios de digitalización, servicios de consultoría de procesos y servicios de implementación sobre nuestra plataforma de Solfeo Suite, para adaptar nuestra plataforma a esas necesidades tan específicas. Pues básicamente una solución que le diera respuesta end-to-end al proceso. Otro de los proyectos en los que también he tenido la suerte de poder trabajar es en otro banco, ¿vale? En soluciones de control horario. Para nuestro cliente, después del Real Decreto publicado el 8 de marzo del 2019, era crítico cubrir los requisitos legales de la puesta en marcha del sistema del control horario y sobre todo que cumpliera con todas las particularidades de las distintas plantillas, de estos convenios, etcétera, que tenían sus empleados, asegurándose así que todos los escenarios estaban cubiertos a la hora de reflejar la realidad a su equipo de trabajo. Como retos, pues dar cobertura a más de 5.000 empleados con distintos convenios, calendarios, jornadas, antigüedad, etcétera.
potentes cuadros de mandos que ofrecieron toda la información necesaria en tiempo real, sobre todo para cubrir toda la parte por si venía alguna inspección, ¿vale? Contar con una aplicación 100% segura en un cloud privado. Flexibilidad total para realizar personalizaciones, adaptaciones específicas para las distintas empresas, grupo de nuestro cliente final. ¿Qué solución propusimos? Pues básicamente desarrollamos junto a uno de nuestros partners un proyecto a medida apalancado principalmente en la capacidad de desarrollo, maniobrabilidad, flexibilidad y adaptación por parte del fabricante de la solución de control horario. Y por último, que este es otro de los proyectos que también nos están demandando muchísimo nuestros clientes, sobre todo en la situación en la que estamos actualmente, es toda la parte de firma de contratos. En este caso, el proyecto era un poco más amplio, era un proyecto de onboarding de empleados. Este es un cliente del sector retail que básicamente cuenta con más de 80 centros de trabajo dispersos por toda España, dando un servicio a más de 1.200 profesionales. Su principal problemática surgía en la época de campañas, porque ya que deberían de gestionar un alto número de contrataciones que también generaban un gran número de documentación, sobre todo en papel. ¿Cuál era el planteamiento inicial de nuestro cliente? Pues a la hora de la contratación de empleados de campaña se establece como principal necesidad la eliminación del papel, porque se generaban entre 4 o 5 documentos por empleado, así como la eficacia en tiempos tanto para el personal de recursos humanos como para el propio cliente, pues evitando desplazamientos al centro de trabajo, ¿vale? Porque tenían ciertas oficinas centrales, pero eso implicaba que los trabajadores de los distintos centros pues tuviesen que desplazarse a las oficinas centrales a firmar el contrato. Para ello se planteaban la automatización del proceso de firma de contratos de empleados. ¿Cuáles fueron nuestros principales retos aquí? Pues eliminación total del papel durante todo el proceso, un proceso completamente paperless. Integración con los sistemas de gestión de recursos humanos de nuestro cliente, agilidad y legabilidad de los procesos de firma, mejora en la eficacia de los procesos de cara a estas campañas de contratación que tanto les preocupaban. Y como solución, pues implementamos una solución de onboarding de empleados basado en nuestra plataforma de solfeo que permite automatizar el envío de documentos a firma por empresa y empleado a través de email y SMS. ¿Qué pasa? Que esto evita el desplazamiento de los empleados a centros y la generación del papel, manteniendo en todo momento la trazabilidad y el control de la firma y el estado de las mismas. Bueno, pues sobre muchos de los procesos a los que os acabo de hacer referencia hemos dedicado su correspondiente unboxing, como es en el caso de solución de control horario, la automatización de facturas de proveedores o en este caso de las firmas digitales. Si no tuvisteis ocasión de seguirlos en directo, podéis acceder a las grabaciones en nuestra web y ver en detalle la potencia y la facilidad de uso de todas estas funcionalidades. En resumen, a lo largo de este pequeño encuentro digital, pues hemos visto cómo la consultoría de procesos es clave para diseñar la estrategia y esa hoja de ruta para la construcción de los espacios de trabajo inteligente, lo que en Kyocera denominamos los Smarter Workspaces. Pues hasta aquí nuestro unboxing de hoy. Muchas gracias de nuevo por sumaros a esta sesión. De verdad, espero que os haya sido de utilidad. Para cualquier duda o necesidad de información adicional, os recuerdo que tenéis allí mis datos de contacto. Y recordaros que el próximo jueves serán Irene López y Antonio Rubio quienes tomen el testigo, profundizando en la automatización de consentimiento informado. Como siempre, podéis estar al tanto a través de nuestros perfiles en redes sociales de nuestras próximas convocatorias.